Hola Conejo Negro, mi nombre es Román, vivo en el Estado de México y trabajo como guardia para una empresa de seguridad. Anteriormente laboraba en una plaza y era parte de la plantilla del establecimiento, pero en cuanto tuve la oportunidad me cambié por mejores prestaciones. Aquel centro comercial tiene un supermercado y unos cuantos locales. En días como el lunes y el martes el lugar está prácticamente vacío. Solo la mitad de sus negocios abren, además de que la gente que hace sus compras en el súper lo visitan en su mayoría por las tardes. El estacionamiento en el sótano casi siempre está totalmente desocupado. De hecho, en los días en que menos gente acude, se acostumbraba a cerrar ese nivel para que ningún abusado se aprovechara de la soledad y la poca vigilancia. No siempre fue así, pero como en todo, de los errores se aprende bastante. La primera vez en que alguien vio algo en el nivel subterráneo fue casi enseguida de que inauguraron la plaza. Me parece que fue alguien de mantenimiento. El compañero bajó al sótano a revisiones en el cuarto de máquinas, el cual se encuentra al fondo. Reportaba haber visto a una persona asomada detrás de uno de los primeros pilares. Por la hora y porque no había ni un solo carro en ese nivel, la sensación que le provocó la sorpresa fue de miedo e inquietud. Pensó que se estaría escondiendo para saltarle al paso y atacarlo. Al técnico se le ocurrió gritarle que ya lo había visto y que estaba prohibido permanecer en el estacionamiento. La persona se volvió a asomar y luego sonrió. No parecía que estuviera acechando. Actuaba de una manera aún más extraña, como si estuviera jugando a las escondidas. Mi compañero se acercó con curiosidad, pero también con temor. A él le quedaba muy claro que no se trataba de un niño, sino de un adulto, lo cual hacía todo un poco más terrorífico. Cuando el técnico superó cierto punto, la persona se echó a correr hacia otra de las columnas en donde inmediatamente volvió a ocultarse. No supo si debería seguir avanzando o regresar y solicitar una ronda de vigilancia. Le urgía llegar al cuarto de máquinas, pero no quería tener ninguna clase de interacción con aquella persona. Se volteó, pero no dejó de mirar por encima del hombro. Unos pasos adelante escuchó que desde lejos le hacían. Ese sujeto estaba queriendo llamar su atención para que participara en lo que sea que él estuviera haciendo. El compañero subió por la rampa y regresó a la planta baja. Ahí encontró a un guardia y le avisó de la situación. Este inmediatamente pidió apoyo por el radio. En un instante se coordinó con un segundo guardia. Uno bajaría por las escaleras y el otro por la rampa. Bloquearían las salidas para que no pudiera escabullirse y seguir escondiéndose. Había que sacarlo, pues la plaza estaba próxima a cerrar. El guardia que bajó por las escaleras fue quien primero se encontró al sujeto. Justamente alcanzó a verlo por una fracción de segundo mientras las puertas del elevador se cerraban. Corrió a presionar el botón con la intención de que se volvieran a abrir y encontrarlo acorralado dentro del ascensor. Las puertas se abrieron, pero adentro no había nadie. Ese guardia estaba 100% seguro de haberlo visto, incluso de haber hecho contacto visual con él. Imposible que se lo hubiera imaginado. Lo más extraño de todo es que en otra parte del estacionamiento, del lado de la rampa, el técnico y el primer guardia también lo vieron, solo que a ellos se les apareció detrás de una hilera de carritos de supermercado. Uno corrió hacia el lado izquierdo, el otro al derecho. Pensaban que lo encontrarían agachado y atrapado entre la fila y el muro, pero no fue así. A pesar de que no había para dónde se fuera, al dar la vuelta encontraron con que ya no había nadie.
Ellos también lo vieron claramente. En el radio, un guardia le contaba a otro lo que habían visto. Ambos coincidían en que se había desaparecido de un momento a otro, esfumado, desvanecido. Tenían que llegar al fondo del asunto, pues en la bitácora no podían simplemente poner que habían visto un fantasma. Tenían que asegurarse de que realmente no hubiera nadie buscando un escondite para pasar la noche dentro de la plaza. Minutos adelante yo me uní a la búsqueda cuando escuché por el radio lo que mis compañeros estaban comunicando. Revisamos ambos pisos, empezando por el de abajo, bloqueando las salidas e inhabilitando el elevador. No encontramos a nadie y esa noche no se volvió a tener un encuentro con esa persona. En el reporte quedó asentado que ambos guardias habían visto a alguien sospechoso, pero que ese alguien había escapado antes de hacerle el llamado de atención para pedirle que se retirara, aunque bien sabemos que eso no fue lo que sucedió. Seguido nos iban a buscar para decirnos que había alguien en el estacionamiento comportándose raro. A muchos compañeros y a algunos clientes de la plaza les ocurrió. Debes imaginarte que no podíamos decirle que era debido a que en ese sótano asustan. Dependiendo del grado de urgencia con el que la persona estuviera reportando el problema, le acompañábamos a revisar o de menos a que subiera a su coche. A veces bajábamos y ya no estaba. También había ocasiones en que se ponía a jugar con nosotros y que podíamos decirle a los clientes. Hablábamos por radio para avisarle a los compañeros, pero ya todos sabíamos que no había nada que se pudiera hacer, así que lo único que pasaba era que se nos ponían los pelos de punta y la piel de gallina. Otra aparición de la persona que juega a las escondidas. A mí me pasó varias veces, pero hay una de todas esas que recuerdo más. Eran las 3 de la madrugada. La noche anterior la tienda tuvo una comida de fin de año y los trabajadores estuvieron festejando ahí dentro hasta muy tarde. A Fernando y a mí nos ofrecieron horas extras al triple para quedarnos a cuidar. En ese entonces nuestro supervisor era nuevo y no le teníamos nada de confianza. De hecho, me acuerdo que su mala actitud fue la misma desde siempre y para mi peor suerte, le pareció buena idea esa noche quedarse a evaluarnos. A pesar de que no había ningún carro en el sótano, nos mandó a rondas. No le queríamos decir que nos daba miedo bajar a esas horas. Más me hubiera gustado decirle que nos acompañara. El detalle es que no siempre podías encontrarte a aquel escalofriante sujeto acechando. Tal vez era capaz de saber qué tanto temor le tenías. Según protocolo había que bajar por la rampa hasta el sótano, luego inspeccionar a izquierda y derecha hasta llegar a los elevadores. Tras atravesar la desierta plataforma, se tenía que firmar la hoja de registro dentro de un closet de limpieza. Aquella vez, no sé por qué, pero casi estaba seguro de que lo iba a ver. Algo me lo decía. Llegué al sótano y fijé mi mirada al frente. Quería concentrarme en un punto imaginario para que desapareciera lo que tenía a los lados y así evitar enterarme de que ahí estaba esa persona. Libré la mitad del estacionamiento sin problema, pero de repente algo me detuvo y me puso los pelos de punta. Las llaves se me salieron del pantalón y cayeron al suelo. No sentí cuando se escaparon de la bolsa, por lo que el ruido que hicieron me asustó antes de saber de qué se trataba. Toqué mis bolsillos y me di cuenta de que se me habían caído a mí. Sin embargo, antes de agacharme a levantarlas, escuché que algo corrió en mi dirección, se paró detrás de mí y levantó las llaves. Era la persona que juega a las escondidas. Instantes después se echó a correr y se ocultó detrás de un pilar. Yo estaba casi desmayado del susto, hasta me empecé a sentir mal, me dieron náuseas y sentí la boca seca.
Aquella persona me veía desde su escondite y sonreía, parecía encantada de verme sufrir. Lo que pasó después me viene a veces en sueños y me los convierte en pesadillas. Esa cosa levantó mis llaves en el aire y las hizo sonar como si me estuviera llamando para que fuera por ellas. Tomé aire y pedí apoyo en el radio. Mi supervisor parecía que no tenía el suyo consigo, pero yo le pedí a mis compañeros que le avisaran, que no acudieran sin él. Estaba terminando de radiar cuando esa cosa hizo sonar nuevamente mis llaves y luego las aventó unos metros hacia adelante. Claro que necesitaba ir por ellas y no podía dejarlas ahí, pero estaría loco si me hubiera atrevido a acercarme. Estaba usando las llaves como su carnada. Un minuto después apareció el supervisor y el único otro guardia que había en la plaza a esa hora. Por cierto, él ya sabía de lo que pasaba en el sótano, pero el supervisor no. Exactamente para eso fue que pedí que bajara. No fue necesario ponerse a buscar al sujeto. A unas 2 columnas de distancia lo vimos, pero no solo eso, también lo escuchamos sacudir mis llaves. El supervisor se nos adelantó, muy decidido y con su voz muy fuerte le dijo que estaba prohibido permanecer en esa parte de la plaza. Cordialmente le invitaba a subir a la tienda si era parte de los festejos o de lo contrario a salir de inmediato. La persona se escondió tras el pilar, lo cual hizo que mi jefe cambiara su actitud. «Esto no es un juego», dijo casi gritando. Sin embargo, sí lo era, y él lo estaba jugando. Llegó a la columna donde lo vio desaparecer. Ahí no había nadie. Nosotros nos acercamos, pero no nos atrevimos a hacer nada, pues bien sabíamos que nada podía hacerse. El supervisor nos pidió que hiciéramos una formación para cerrarle el paso. Lo hicimos, pero no funcionó porque cuando llegamos al final, esa cosa ya estaba desaparecida. Yo sé que el supervisor entendió en ese momento de qué se trataba, pero solo fue hasta entonces que se lo confirmamos. No era la primera vez que eso se aparecía bajo tierra. Efectivamente, ahí espantan. Mi ex jefe no quería creerlo a pesar de que él lo había visto bien y de cerca. Estuvimos un rato más fingiendo que revisábamos, pero no localizamos nada. Unos días adelante mi supervisor trajo a un sacerdote para que bendijera el lugar. Se le agradeció el gesto, sin embargo, de nada sirvió. Esas apariciones seguían ocurriendo, pero él nunca volvió a bajar al sótano, ni de chiste. A altas horas de la madrugada evitábamos bajar, para eso mejor cerrábamos bien los accesos y apagábamos las luces. Aunque eso no siempre jugaba de nuestro lado. Imagina una emergencia que nos hiciera atravesar el oscuro estacionamiento solamente con la luz del celular o de una linterna. Si bien hasta el momento en que dejé ese trabajo no volví a tener encuentros con esa persona, en la plaza en general nunca dejó de haber sustos. ¿Recuerdas que te conté que perdí las llaves? Se tuvieron que gestionar los cambios de cerraduras y llaves en demasiados puntos, lo cual, gracias a que el supervisor comprendía la naturaleza de la situación, no tuve gran problema con la dirección. Cuando se terminaron de sustituir las cerraduras y de repartir los nuevos juegos de llaves, un poco después de la medianoche, mientras me encontraba mirando el teléfono frente a mi escritorio, alguien colocó aquel juego de llaves perdido ante mí. Cuando levanté la vista, ya no había nadie. No quise mirar más allá porque imaginé que tal vez había alguien escondiéndose de mí.
2. A unos 5 minutos de la casa de mis padres hay una plaza. Es una de esas plazas comerciales construidas en los 90s. Creo que es de las pocas que todavía existen y se mantienen abiertas. Imagino que sobrevive de lo mínimo, ya que todas las veces en que he pasado por afuera se ve desierta. De mi adolescencia la recuerdo muy bien y casi estoy seguro de que sigue igual. Tiendas de ropa, de regalos, de reparación de celulares, de videojuegos usados, de discos de vinilo, de 4 a 6 cibercafés, una paletería, una fonda y una tienda de deportes. Ninguna cadena, todos los dueños han sido gente de la localidad. Mi tío Alfonso trabajó muchos años en esa plaza como guardia de seguridad, de 2001 a 2016. Su trabajo era tranquilo, sus más difíciles tareas consistían en sacar a los muchachos que se metían a patinar y llamar a la policía cuando cachaban a alguien robando. Fuera de eso, todo el tiempo se la pasaba caminando, recorriendo la plaza, anotando fechas, horas, observaciones. Dice que hubo veces cuando regresaba de la plaza y se iba a la cama, soñaba que seguía recorriendo esos pasillos hasta el cansancio. Al principio había 2 guardias, pero luego solo quedó Alfonso, lo cual nunca le significó un problema porque, como te repito, ahí nunca había novedad. No hubo hasta que un día rentaron un local para abrir una tienda de tecnología. Esa tienda sí era de una cadena. Cuando se firmó el contrato, el representante comercial le pidió al administrador de la plaza seguridad las 24 horas. Fue entonces que se vieron en la necesidad de contratar a otro guardia para tal turno. Sin embargo, antes de que esa persona se integrara a la plantilla, se llegó a la conclusión de que lo mejor sería pasar a Alfonso al turno de la noche y al nuevo en el día, al menos por unas semanas, para que mi tío hiciera una evaluación del turno. Antes de continuar, déjame decirte que en esa plaza había un misterio que no tenía respuesta. Una vez cada 6 meses alguien movía las macetas y las bancas del lugar. Estas se encontraban a mitad del pasillo principal, que era un poco más amplio que los demás. Cuando las movían, no solo las quitaban de ese corredor, las llevaban empujando hasta los extremos. Las primeras veces se les preguntó a todos los locatarios, especialmente a los que tenían llaves para entrar de noche. Nadie sabía o nadie lo admitía. Por alguna razón en los pisos nunca quedaba marca de que hubieran sido arrastrados, y vaya que los macetones eran pesados. Los de limpieza y el guardia siempre tenían que devolverlos a su lugar cuando esto ocurría, cargándolos para no rayar el suelo. Cuando mi tío entró al turno de la noche, lo menos que se imaginó fue que él sería quien resolvería el misterio. Cumplió las 2 primeras semanas y en ese tiempo no vio nada, ni escuchó ruido, no ocurrió absolutamente nada. Habló con el administrador para entregarle el reporte y así lo devolvieran a su turno, pero el otro guardia renunció por motivos personales y entonces no se pudo hacer el cambio. De hecho, los siguientes 5 días, mi tío se vio obligado a cubrir ambos turnos, permaneciendo las 24 horas en la plaza. Instaló su mesa de control cerca de la nueva tienda. Colocó a un lado su colchoneta porque no podía privarse de su descanso y programó tomarse un par de siestas a lo largo de la madrugada. A las 3 de la mañana, Alfonso volvía de una ronda que dio por el perímetro, mirando los corredores desde los extremos. Caminó por el pasillo principal hasta su lugar, tomó asiento y se puso a hacer sus anotaciones en la libreta. De pronto le vino una repentina sensación de intranquilidad. Se veía nervioso y no sabía por qué. Le empezaron a temblar las manos y la vista se le nubló un poco. Quiso tomar aire para calmarse, pero también comenzó a faltarle el aliento. Primero pensó que se trataba de un problema de salud, pero luego notó que algo en la plaza lo estaba provocando.
Solo algunas hileras de lámparas en el techo estaban encendidas, pero iluminaban bien. Repentinamente, estas bajaron su intensidad a tal grado que no oscurecieron completamente los corredores, pero los volvieron grises. Las cortinas de acero, los letreros de los locales, los pisos y los botes de basura se veían como en una foto mal tomada. La horrible sensación que le invadió el cuerpo de pronto se fue, pero la iluminación completa de las lámparas no volvió. De hecho, en un momento empezaron a parpadear, primero espaciadamente, luego más rápido como estrobos, como las luces de los antros que hacen parecer que todo está corriendo en cámara lenta. Mi tío dice que nunca había presenciado algo igual. No dejaba de mirarse las manos porque no le quedaba muy claro si se trataba de una alucinación, por muy real que todo se estuviera percibiendo. Lo que pasó después lo imagino pesadillesco, imposible de comprender y digerir. A mitad del pasillo apareció uno de los macetones, venía siendo empujado del corredor principal. Alfonso quiso ir a revisar, pero aquel objeto se movió mucho más rápido que él. El efecto que le provocaban las luces lo convertía en un espectáculo sumamente aterrador, especialmente porque nadie lo venía empujando. La maceta pasó a un lado de él sin que pudiera atreverse a hacer algo para detenerla. Sin que fuera evidente cómo era que se estaba trasladando este objeto, llegó al final del corredor y ahí se detuvo. Mi tío dijo que sintió el corazón en la garganta. Cuando fue al pasillo principal se encontró con que todos los macetones habían sido movidos. Ya no quedaba ninguno a la vista, tampoco las bancas estaban en medio. Del oscuro final apareció algo que de lejos era imposible encontrarle forma. Se veía como algo grande que abarcaba la totalidad del corredor. Avanzó rápido a pesar de que las luces que se prendían y apagaban lo hacían parecer que venía lento. Era un vestido vacío que acariciaba las paredes de los locales mientras transitaba por el pasillo. ¿Qué le daba vida? Era imposible saberlo. Había manos invisibles tomándolo de los bordes, no se podía apreciar por más que se forzara la vista intentándolo. Cuando esta vestimenta llegó al final, como si una aspiradora la hubiera succionado, se comprimió y subió al techo muy rápido. Esa cosa quedó enredada en la estructura que sostenía las láminas y ahí permaneció inmóvil. Unos segundos después, las lámparas recuperaron su intensidad y dejaron de parpadear. Mi tío estaba con la boca abierta y empapado de sudor frío en la espalda. Además de lo que vio, descubrió algo escalofriante. Él ya había visto ese pedazo de tela atorado en el techo, solo que nunca supo cómo había llegado ahí. Nadie había intentado bajarlo, pues de alguna manera estaba fuera de todo alcance, ya que las láminas estaban muy altas. Lo que más me gusta de esta historia es que a nadie le dijo lo que vio. A pesar de que él fue testigo con sus propios ojos, no podía convencerse de que eso fuera real. Le preguntaron por las macetas, pero no supo dar una explicación. Cuando se atrevió a decir que se movieron solas, por supuesto que no le creyeron. No duró mucho tiempo más en la plaza, pues ya no quiso presentarse en los turnos de la noche. Al día siguiente de que me contaron la historia, fui a la plaza a buscar el vestido. Mi tío ya no trabajaba en ese lugar, pero aquel objeto seguía en el lugar descrito. Alfonso y yo somos los únicos que sabemos de los macetones, cómo se mueven, pero no sabemos por qué ni quién. ¿Será un fantasma, una energía oscura o de cualquier tipo, un ente demoníaco, una criatura invisible?
Si alguien conoce algo parecido, le ruego que nos lo haga saber. También sus teorías podrían ayudar. Esperamos estas historias hayan sido de tu agrado. Si no te quieres perder los especiales de Halloween y Día de Muertos, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto con más historias, grandes estrenos y recopilaciones. Alguien te observa en la oscuridad.